Buen día, les habla Sebastián Jara Duarte y junto con mis compañeros Julio Fabián Antolines y Santiago Medina Ramos, les vamos a presentar el protocolo de investigación cuyo tema son los efectos político-institucionales de los procesos de movilización y protesta social en Colombia, Chile y Ecuador en los años 2019 a 2021. La selección de estos tres casos responde al criterio de semejanza debido a los elementos que comparten estos tres procesos de movilización entre sí, pero asimismo se busca utilizar el método de diferencia para contrastar las diferencias cruciales en términos de efectos institucionales que provocaron pues, los procesos de movilización. El caso chileno particularmente es el más relevante y paradigmático por su alcance, su intensidad y su magnitud de impactos, que no solo se redujeron al ámbito político institucional, sino también a ámbitos sociales, económicos y culturales, tanto en Chile como en los otros países de la región. Asimismo, en Colombia se resalta el carácter histórico de los procesos de movilización presentados durante estos 3 años. Asimismo, en Ecuador, aunque no tuvieron la misma intensidad o persistencia que los anteriores dos casos, se denota el papel de vanguardia y el papel relevante de los pueblos indígenas en el desarrollo de las protestas de octubre de 2019. Entonces se considera que la escogencia de estos tres casos permite identificar factores determinantes que denotan efectos político-institucionales distintos en cada uno de los casos. Dicho esto, pues la problemática se resuelve a través de la intención de la movilización y protesta social en la región latinoamericana, que responde a las condiciones estructurales de desigualdad y de pobreza, por un lado, pero también a una falta de democratización de los regímenes políticos. El caso de Ecuador se desarrolla principalmente por un detonante que fue un paquete de reformas implantadas por el gobierno de Lenín Moreno. En tanto, este decreto buscaba, bajo el decreto 833, eliminar el subsidio de combustibles que asimismo hubiera encarecido las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Esto generó en la población ecuatoriana y principalmente en sectores organizados como sindicatos e indígenas malestar y descontento generalizado. Después de 11 días de movilizaciones y protestas, se reportaron aproximadamente 8 personas muertas y 1.000 personas heridas. Se establecieron mesas de diálogo y finalmente se terminó por derogar el intento de decreto y de reforma de los subsidios de combustible en Ecuador. Bien, siguiendo cronológicamente, el siguiente proceso que se desarrolló en este contexto fue el de Chile, que se desarrolló prácticamente cuando el proceso de Ecuador estaba terminando. En Chile el detonante se podría considerar que fue la medida que se tomó para subir la tarifa del sistema integrado de transporte de la ciudad de Santiago de Chile, que provocó la manifestación por parte de algunos estudiantes secundaristas utilizando el mecanismo de la evasión como protesta ante esta subida. Esta situación fue escalando y otros sectores sociales y populares de la ciudad de Santiago y en general de Chile se fueron sumando a partir de otras reivindicaciones de carácter social, político, económico e incluso cultural, lo que fue generando que este proceso fuera de un carácter cada vez más masivo. A partir del 18 de octubre se empezaron a dar estas jornadas a nivel nacional, cada vez con más afluencia de personas y este tipo de dinámicas se fueron potenciando debido al malestar generalizado que se podía presenciar por parte de distintos sectores de la sociedad chilena, principalmente por jóvenes estudiantes. La respuesta por parte del gobierno de Sebastián Piñera fue principalmente el uso de la fuerza por parte de los aparatos de coerción del Estado, principalmente del Cuerpo de Carabineros, incluso llegando a tomar estrategias de deslegitimación, criminalización, estigmatización de la protesta, llegando a considerar en algún caso que se encontraba en una guerra contra un enemigo organizado que pretendía desestabilizar el país. Después de varios meses de protestas y de fuertes enfrentamientos en las que resultaron cientos de personas heridas y algunas fallecidas, el gobierno de Sebastián Piñera propuso un diálogo nacional a través de unos puntos precisamente para tratar de llegar a una especie de paz y el principal logro de este acuerdo fue la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que pretendía cambiar la constitución que fue heredada del régimen de Augusto Pinochet en los 80. El 2019 en Colombia es un caso marcado por varias inconformidades con el gobierno de Iván Duque. En enero se presentaron unas manifestaciones en contra del fiscal general por estar vinculado con los casos de corrupción con la empresa Odebrecht. Posteriormente, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue llamado a moción de censura por el Senado debido al bombardeo a un campamento de las disidencias de las FARC, en el que resultaron muertos 8 menores de edad.
Sumado a esto, el contexto del 2019, hubo aumento de masacres, asesinato de líderes sociales, asesinato sistemático de indígenas y además del incumplimiento del acuerdo de paz y el incumplimiento de los acuerdos del movimiento estudiantil en 2018. Todo este ambiente motivó una convocatoria a paro nacional denominado Paro 21N por parte de centrales obreras, sindicales y el movimiento estudiantil. Las movilizaciones desarrolladas ese día fueron masivas y se dieron en varias de las principales ciudades y tuvieron como desenlace enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes al punto en el que se decretó toque de queda en algunas ciudades, por ejemplo en Cali. La interpretación autoritaria y la respuesta violenta y de criminalización por parte del gobierno produjo que las protestas se extendieran por varios días, dejando varios muertos, la mayoría de jóvenes, entre otros al estudiante de secundaria Dylan Cruz. La dinámica de manifestaciones se vio detenida durante 2020 por causa de la pandemia y de las medidas de confinamiento desplegadas por esta medida. Sin embargo, las medidas en materia económica que tomó el gobierno de Iván Duque terminaron por golpear más la población desfavorecida, resultando en aumento del desempleo, la pobreza y la deserción escolar. El punto más álgido de los procesos de movilización en Colombia se desarrollaron durante 2021. El detonante fue la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque en medio de la pandemia y tuvo como respuesta el llamado a paro nuevamente por parte de las centrales obreras y gremios. De esta manera, el 28 de abril se vieron movilizaciones masivas frente a las cuales nuevamente la respuesta autoritaria del gobierno y de la fuerza pública generaron mayor repudio y descontento de la sociedad con el gobierno. Este paro se extendió por varios meses y tuvo como principales protagonistas a los jóvenes, quienes fueron también los principales objetivos de violencia por parte de la fuerza pública. Bueno, una vez hecho este rápido recorrido por los tres casos, es posible identificar varios puntos, varias similitudes entre los tres. La primera que ya se mencionó, que ocurren en temporalidades y en espacialidades pues muy cercanas, pero también es posible evidenciar que los detonantes en los tres casos son, primero, medidas por parte de los gobiernos nacionales que generan inconformidad, pero que estas van escalando, van sumando más personas y más colectividades alrededor de otras dinámicas que escapan a las primeras medidas y que son expresiones de malestares e inconformidades que tienen una trayectoria histórica mucho más antigua. Además, también se ven atravesados por procesos de violencia, de represión por parte de los organismos estatales y se podrían considerar como causas estructurales los problemas de acceso a servicios públicos, de la violencia, los incumplimientos gubernamentales, la desigualdad, entre otros. Por esto, para el trabajo, la pregunta que nos propusimos resolver fue ¿qué factores permiten explicar que los procesos de movilización y protesta social que se desarrollaron en Colombia, Chile y Ecuador entre el 2019 y el 2020 tuvieran efectos político-institucionales diferentes? Para esto, pues planteamos los siguientes objetivos. El objetivo en general es identificar los principales factores que explican los efectos político-institucionales vinculantes diferentes de los procesos de movilización y protesta social desarrollados en los tres casos mencionados. Los objetivos específicos son analizar el desarrollo de cada uno de los procesos de movilización y protesta social correspondiente a las unidades de análisis escogidas. El segundo, establecer los principales factores que diferencian a los procesos en su desarrollo a partir de la utilización de las variables de investigación establecidas. Y el tercero, proponer herramientas para relacionar los factores diferenciales de los procesos con el funcionamiento de las estructuras político-institucionales de cada país. Bueno, a partir de lo anteriormente mencionado, nos planteamos la siguiente hipótesis investigativa. Consideramos que desde una lectura previa, los principales factores que permitirían explicar por qué se dieron estos efectos político-institucionales vinculantes distintos en los tres procesos son principalmente tres grandes ámbitos. El primero, que los marcos constitucionales y legales existentes en cada país, que determinaron las reglas de juego para la acción social, pero también sentaron las bases para el funcionamiento propio del sistema político, son diametralmente distintos en los tres casos. La segunda, la construcción de las narrativas y significados colectivos de la sociedad civil frente al desarrollo, los alcances, los objetivos de las movilizaciones y las protestas también fueron distintos y estos incidieron directamente en la articulación de los diversos sectores, pero también en la perdurabilidad en el tiempo e incluso en las narrativas acerca de los alcances mismos de las movilizaciones. Y el tercero, las formas en las cuales intervinieron las autoridades políticas en el desarrollo de los procesos a través de las instituciones, estrategias y mecanismos con las que contaban, incluyendo las instituciones de fuerza pública, las estrategias simbólico-discursivas propias de las lógicas estatales y los mecanismos político-jurídicos para entablar diálogos y negociaciones y también para tramitar los problemas que se consideran socialmente relevantes y así llegar a acciones de intervención estatal concreta.
Las variables que utilizamos para el trabajo, como variable dependiente tenemos los efectos político-institucionales vinculantes y como variables independientes identificamos primero condiciones socioeconómicas, segundo marco legal institucional, tercero demandas y objetivos de los sectores movilizados, cuarto repertorios de la acción de los sectores movilizados y quinto reacción por parte de las autoridades políticas. En temas del estado del arte, es decir, en términos académicos y conceptuales que se ha hablado sobre el tema, podemos encontrar varias perspectivas y varios conceptos importantes para abordar estos casos. Lo primero que podemos mencionar es la pertinencia de hablar en temas vinculados directamente a la movilización social y la acción colectiva. Trabajos, por ejemplo, como el del profesor Luis Carlos Riaño, son pertinentes en la medida en que enlazan los procesos acontecidos en Ecuador, Chile y Colombia con algunos repertorios de la movilización y los movimientos sociales. Uno de los principales disertaciones sobre los procesos de movilización acontecidos tienen que ver con si corresponden con la tradición de la acción de los movimientos o si por el contrario obedecen a coyunturas particulares de acción colectiva de una masa heterogénea y descentralizada, pues era difícil encontrar los líderes que pudieran ejercer representación de la colectividad y asimismo entablar el diálogo con los representantes del poder dentro del Estado. El profesor Riaño nos va a decir que las protestas y los movimientos resultan de la acción deliberada de grupos de interés en contextos políticos concretos. Sin embargo, la diferencia entre los dos consiste básicamente en el grado de organización y en los periodos de visibilidad. También aportes realizados por los profesores como Maristela Esbampa, Heriberto Cairo y Breno Brigel frente al análisis de las movilizaciones se pueden articular a la literatura que retoma las posibilidades de acción colectiva en la construcción de otras narrativas que posibilitan el cambio en la institucionalidad. Para estos autores, la acción colectiva y los estallidos poseen una potencia en la medida en que irrumpen en el panorama político, desvelando el malestar en tiempos de desacreditación generalizadas de los sistemas políticos y permean estos sistemas de tal modo que algunas de sus apuestas logran hacerse tratar desde esquemas institucionales. La acción colectiva posibilita también la creación de nuevos horizontes de sentido que contienen las visiones provenientes de los grupos subalternos en donde las narrativas postdesarrollistas se imponen como respuesta a los sistemas políticos excluyentes. Estas narrativas provienen de miradas en torno a los derechos de la naturaleza, el ecofeminismo y paradigmas relacionales que señalan la importancia de las nuevas formas de existir por fuera de los marcos desarrollistas. Listo. A este respecto también cabe señalar que varios autores a la hora de estudiar los casos también retoman el concepto de multitud propuesto por Harry Negri, precisamente para explicar el carácter multitudinario y heterogéneo que no se considera unitario, sino como el conjunto de una serie de singularidades que se articulan alrededor de unas problemáticas en general a través de lo que algunos llaman malestar, indignación, y que permite explicar por qué la masividad y la perdurabilidad en el tiempo de estos procesos siendo tan heterogéneos. Listo. También se ve pertinente desarrollar perspectivas que desarrollen los conceptos de cambio y transición política y democrática en los regímenes políticos. Para esto retomamos los postulados de Cermeño y de Díaz Moll, quien por su parte también retoma autores como Sartori y Adal. Primeramente, pues Cermeño define al cambio político como un fenómeno relevante y frecuente que afecta a todos los regímenes políticos del mundo y que básicamente son transformaciones perceptibles que ocurren al interior de un régimen político y en sus componentes. Estos componentes son los valores, las normas y las estructuras de autoridad que conforman un régimen político y que se encuentran en un equilibrio inestable. Cuando este equilibrio se quiebra debido al dinamismo inherente del régimen y de aspecto político, pues se generan fracturas dentro de la sociedad que se transmiten a la estructura política, generando una inestabilidad dentro del régimen político y por ende un peligro hacia la persistencia de este, básicamente enmarcándose en lo que se puede llamar una crisis de régimen. Asimismo, pues en el cambio político también están involucrados actores individuales y colectivos que buscan transformar o mantener una estructura de régimen político particular. Entonces, una crisis de régimen puede resultar tanto en la reafirmación del régimen existente o en el cambio del régimen por otro que transforme los componentes ya mencionados de valores, normas y estructuras de autoridad. Por su parte, Díaz Moll desarrolla que el cambio político se da en tres aspectos principales: en el control del gobierno sin usar la fuerza a través del respeto y obediencia a las reglas de juego, a la capacidad del régimen político de responder a las demandas sociales y de garantizar la igualdad de oportunidades, y la transformación y la adecuación del Estado
mediante la instrumentación de procesos internos y externos para enfrentar los retos de reestructuración económica, política y social necesaria para enfrentar la contingencia de eventos tanto mundiales como internos. Dicho esto, pues, los tres estallidos sociales se pueden explicar desde la perspectiva de cambio político, aunque con distintos devenires. Primeramente, Chile se puede decir que causaron fracturas debido a la incapacidad del gobierno chileno para responder a las demandas, y pues se vio la necesidad, a medida que se desarrollaba el movimiento, de cambiar la misma constitución y generar un nuevo régimen político que sí responda a los distintos grupos sociales enmarcados en los movimientos sociales que buscaban un cambio de régimen más favorable. Esto también se puede ver en Ecuador, que en su devenir pues se enfocaron más que todo en derogar un decreto regresivo, pero que asimismo tiene un trasfondo estructural institucional, en tanto pues la capacidad institucional de Ecuador, desde comparando el periodo de Correa con el periodo de Lenín Moreno, pues no era capaz de responder a las demandas y a la situación de la población ecuatoriana. Y lo mismo en Colombia, básicamente se puede decir que es un análisis muy similar al caso ecuatoriano.